Bueno, buenas tardes. En la clase de hoy vamos a cubrir el capítulo 10. Básicamente son dos secciones que tiene este capítulo. Uno que es el método de trabajo virtual como tal y otro que tiene que ver para los cálculos de equilibrio con base en la energía potencial. Entonces vamos a repasar un poco temas de lo que es el trabajo, ¿verdad? De una fuerza. Entonces aquí nos dice el principio de trabajo virtual que nos dice, si una partícula, cuerpo rígido o sistema de cuerpos rígidos que se encuentran en equilibrio bajo el efecto de varias fuerzas, ¿verdad? Acordémonos que para que una partícula, de acuerdo a la primera ley de Newton, esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces todas las fuerzas que están sobre la partícula, ¿verdad? La suma tiene que ser cero. Entonces aquí lo que le estamos haciendo es que se le vamos a dar un desplazamiento virtual arbitrario. Entonces, si ese trabajo neto producido por esas fuerzas externas es cero por ese desplazamiento virtual, entonces vamos a decir que está en equilibrio. Ok, tal vez lo vamos a entender poco a poco. Pero esto es todavía un poco como muy teórico. Entonces, ¿qué nos dice el principio? Dice, es particularmente útil cuando se aplica la solución de problemas que involucran el equilibrio de máquinas o mecanismos formados por varios miembros interconectados. Este método no aplica para todos los problemas, es por decirlo así un método alternativo que se utiliza para ciertas configuraciones de problemas. Entonces, en el caso que tengamos una partícula, cuerpo rígido, sistema, cuerpos rígidos en equilibrio, entonces luego vamos a ver que la derivada de la energía potencial con respecto a una variable que define su posición es cero, ¿verdad? Eso es, por decirlo así, una introducción de lo que sería la segunda parte de este capítulo. Y como consecuencia, en esa segunda parte donde vamos a tocar lo que es la energía potencial, vamos a ver que la estabilidad de una posición de equilibrio se puede determinar por medio de la segunda derivada de la energía potencial con respecto a la posición. ¿Okay? Estas son, por decirlo así, premisas teóricas que vamos a ir hablando poco a poco. Entonces, empezando un poco con lo que es el trabajo de una fuerza. Entonces, el trabajo lo vamos a llamar como U. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un punto de referencia, ¿verdad? Entonces, tenemos una partícula en A sobre la que está aplicada una fuerza. Entonces, la posición, ¿verdad? De esa partícula con respecto a un punto de referencia, por ejemplo, O, va a ser R, un vector R. Entonces, lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un desplazamiento. ¿Verdad? Vamos a decir que la partícula se movió desde A hasta A'. Entonces, un delta R. Se movió un delta R para pasar de A a A'. La posición de A' con respecto al punto de referencia, así como se hizo con A, va a ser entonces R más R. ¿Por qué? Porque es la suma vectorial de R más de R. Entonces, esto es otro vector posición. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la fuerza. ¿Por qué en la fuerza? Porque queremos averiguar si nuestra partícula A está en equilibrio. ¿Qué significaba que mi partícula A está en equilibrio? Que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula A tiene que ser igual a cero. Entonces, el trabajo por definición de una fuerza primero es un producto escalar de dos vectores. La fuerza, acuérdense que la fuerza es tratada como vector y el desplazamiento, en este caso dr, también es otro vector. Aquí lo estamos viendo como un vector desplazamiento diferencial. Entonces el trabajo se define diferencial como f.dr, el producto punto de la fuerza por ese diferencial de desplazamiento. Como producto punto, hemos visto que es un producto escalar también, o sea, digamos, el resultado es un escalar. Y su magnitud va a ser igual a la magnitud de la fuerza por el desplazamiento o el arco recorrido que se dio entre A' por el ángulo formado entre el desplazamiento y la fuerza, ¿verdad? Entonces es F por ds coseno de alfa y esto es un número, ¿verdad? Eso no es un vector. Entonces el trabajo que hizo la fuerza porque se movió, digamos, la partícula de A a A'. Entonces, hay casos particulares. ¿Cuáles son los casos particulares? Cuando, por ejemplo, alfa es igual a 0.
Si alfa es igual a 0, ¿verdad? El coseno de alfa es 1 y por lo tanto este producto, el trabajo virtual, va a ser f de s, nada más. Si alfa es pi, entonces va a ser coseno de pi es menos 1, por lo tanto el trabajo va a ser negativo. Y si alfa es pi medios, es decir, si el desplazamiento es perpendicular a la fuerza, el trabajo es 0. Entonces aquí lo podemos ver en estos diagramas. Entonces si yo me muevo de A a A', ¿verdad? El ángulo es el que se forma la fuerza con el desplazamiento. Entonces, esta flechita que se ve acá tiene que ver, es la proyección de A' sobre F, ¿verdad? Acordémonos que siempre que hacemos un producto punto, es la proyección de ese vector sobre el otro. Entonces, si vimos que si estas dos son paralelas, es decir, que si el alfa es 0, es decir, alfa lo cerramos hasta aquí de tal forma que la proyección va a ser el mismo vector, por lo tanto vean que están en la misma dirección. Entonces los dos son colineales y en el mismo sentido. Aquí, por ejemplo, se da el caso, por ejemplo, que se desplace, digamos, un peso. Entonces, en este caso, el peso se mueve de G a G'. Y el trabajo que se ve es básicamente el que está en la dirección paralela, o sea, la proyección paralela, en este caso, al eje Y, que es igual en la misma dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, lo que interesa del trabajo es la fuerza misma por el desplazamiento en la línea paralela a la dirección de la fuerza. Entonces, aquí lo que tenemos al final, que el du es W por el dy, independientemente que se haya movido en forma así diagonal o hasta aquí largo, lo que importa es básicamente la proyección paralela al vector de, en este caso, de un peso. ¿Cuáles fuerzas no realizan trabajo? Entonces, por ejemplo, este es un listado que es bueno que ustedes lo repasen, que son, por ejemplo, la reacción en un pin o un perno sin fricción debido a la rotación de un cuerpo alrededor de dicho pin. O sea, por ejemplo, este es un pin, que es el que nosotros llamamos una articulación, ¿verdad? Que está uniendo dos elementos y por lo tanto, aquí no va a haber un trabajo que se le vea obligado a hacer. Por ejemplo, la reacción en una superficie sin fricción debido al movimiento del cuerpo a lo largo de la superficie. O sea, si no tenemos fricción de momento, entonces no vamos a considerar el trabajo de la fuerza. Bueno, primero no existe la fricción. ¿Por qué? Porque también es perpendicular. Acordémonos a esta definición de producto punto en el cual tiene que ver con el ángulo. Si el trabajo y la fuerza son perpendiculares, el trabajo de la fuerza es cero. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza no hace por trabajo? Dice el peso de un objeto cuyo centro de masa se mueve de manera horizontal. Igual acá, ¿verdad? El trabajo de un peso que se mueve en posición horizontal. Acuérdense que, como en la filmina anterior, aquí sí hubo trabajo de un peso. En este caso sería un trabajo positivo del peso, ¿verdad? Porque está tanto el desplazamiento va hacia abajo y la fuerza del peso va siempre hacia abajo. Entonces en este caso es un trabajo positivo. Pero si este peso se mueve, digamos, de G a un G', aquí en horizontal, el trabajo del peso como tal es cero. ¿Por qué? Porque es perpendicular, ¿verdad? En este caso el alfa es 90. Eso es lo que quiere decir aquí. Cm se refiere a centro de masa. Y luego la fricción en una rueda que se mueve sin deslizarse. Ok. Dice, la suma del trabajo hecho por varias fuerzas puede ser cero. Entonces, dicen cuerpos conectados por medio de un pin, cuerpos conectados por medio de una cuerda inextensible. En el caso aquí, por ejemplo, que estos dos cuerpos están conectados por una cuerda que no se estira, inextensible significa que la cuerda no se va a estirar, ni tampoco hay fricción entre el contacto de la cuerda y la polea, y por lo tanto cuando esta misma tensión se transmite a todo lo largo. Entonces dice cuerpos conectados, cuando ya lo vimos, las fuerzas internas que sostienen las partes de un cuerpo rígido. Entonces aquí tenemos un cuerpo rígido en el cual hay partes del cuerpo como A y B que digamos que generan una atracción entre ellas. Si se genera un desplazamiento virtual de A a' y de B a B', al final el trabajo va a ser cero, ¿verdad?
por ser fuerzas internas. Ok, otro concepto que vamos a ver es el de trabajo de un par. Entonces, vimos el caso de una fuerza. Ahora vamos a ver el caso de un par. Acordémonos que un par eran dos fuerzas que tienen la misma dirección, misma magnitud, pero sentido opuesto. Esas dos fuerzas que forman un par, al final, se me convierten en un momento que es un vector libre, ¿verdad? Que puede, por decirlo así, como andar libremente por todo el cuerpo, dándole el mismo efecto sobre el cuerpo rígido. ¿Cuánto es ese valor de momento? Es la multiplicación de F por R. Ok, entonces si nosotros aquí tenemos, queremos hacer un pequeño desplazamiento de un cuerpo rígido, ese desplazamiento lo podemos hacer como en dos etapas. Primero, una traslación que dice aquí de A los puntos A', B', es decir, que de aquí nos movemos a A' y de B hasta B'. Y luego hacemos una rotación de, de B', ¿verdad? Alrededor de A. Entonces lo que hacemos es que este punto lo rotamos como teniendo como, por decirlo así, este punto de pivote o fijo. Entonces nos trasladamos en este sentido, hacemos una rotación. Entonces el trabajo de esto va a ser la suma de todos sus trabajos. Entonces sería, en este caso, F por dr más este otro que sería el de asociado. Este es el de la fuerza A, perdón. Y este es el de la fuerza B. El de la fuerza B va a tener primero el dr1 y luego el dr2. Entonces sería la suma de los dos. Y es la misma fuerza, ¿verdad? En este caso estamos haciendo un poco de álgebra del producto punto, ¿verdad? Sacando factura F. Entonces vemos que, como habíamos visto anteriormente, estos dos se cancelan, ¿verdad? Que fue el caso que habíamos visto también en este caso del par, ¿verdad? Se cancelan y solo nos va a quedar el f de s, el dr2, f por dr. Y este dr al final lo que hacemos es que, como es un arco, entonces podemos decir que la distancia que está acá es igual al arco. Ese arco va a ser el radio que hay, en este caso de A' a B segunda y de A a B'. Como está tan pequeño, podemos decir que es el mismo, que va a ser una distancia R. Y al final, ese R es el mismo R que separa, como es todo tan diferencial, va a ser el mismo R de la separación entre las dos fuerzas que forman el par. Por lo tanto, sustituyendo ese FR sería el momento del par por el de zeta. Para llegar entonces a la conclusión que el trabajo de un par básicamente va a ser igual a el momento del par, que es F por R, por el ángulo, digamos, que provocó esa rotación. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que es propiamente el principio del trabajo virtual. Entonces, aquí digamos que tenemos sobre una partícula, están aplicadas tres fuerzas externas, F1, F2 y Fn. Entonces, lo que nos dice acá es que vamos a calcular el trabajo diferencial de trabajo si nosotros nos desplazamos desde A hasta A', ¿verdad? Que sería un delta R. Entonces, el trabajo de cada una de las fuerzas va a ser igual al producto punto de esa fuerza por el delta R. Entonces va a ser igual a la suma de cada uno de ellos. Entonces, por las propiedades del producto punto, entonces podemos sacar a factor común delta R y nos queda la sumatoria de las fuerzas. Como es una partícula, ¿verdad? Entonces, y todas las fuerzas son concurrentes, entonces se pueden sumar siguiendo lo que hemos visto antes como la ley del paralelogramo. Entonces, la sumatoria de todas esas fuerzas al final nos dan una resultante R. Entonces, el trabajo virtual que se tiene va a ser igual a la resultante por el delta R de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula A. Entonces, si nuestra partícula inicialmente decimos que está en equilibrio, es decir,
que esa R tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Esa es la condición para el equilibrio, que la fuerza resultante sobre todas las partículas, todas las fuerzas sobre la partícula es igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Dice, si una partícula está en equilibrio, el trabajo total virtual de las fuerzas actuando sobre un sistema es 0 para cualquier desplazamiento virtual. Entonces, para que se cumpla esto, ¿verdad? Si la resultante es 0, eso quiere decir que también el trabajo virtual es 0. Entonces, ahora lo planteamos al revés. Entonces, eso es, digamos, lo que tiene este principio. Que dice, si el cuerpo rígido está en equilibrio, el trabajo virtual de todas las fuerzas externas actando sobre el cuerpo es 0 para cualquier desplazamiento virtual. ¿Ok? Eso aplica también para cuerpo rígido y para sistemas de cuerpos rígidos. ¿Ok? Entonces, solo si se considera el trabajo de fuerzas externas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Yo parto de la base, por decirlo así, como una hipótesis. Yo digo mi cuerpo rígido está en equilibrio. Quiere decir que todas las fuerzas aquí están en la sumatoria es igual a 0. Entonces, si yo digo que como están en equilibrios y aunque yo les haga hacer un trabajo virtual, por lo tanto, si ese trabajo virtual es 0, entonces quiere decir que para que sea de 0, quiere decir que por lo tanto R es 0. Y si R es 0, entonces la partícula está en equilibrio. Ok, veámoslo aquí con un ejemplo. Entonces, vean que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos entonces un sistema como una máquina como esta del capítulo 6, en la cual yo aplico una fuerza P. Aquí tenemos una articulación, este punto A no se puede desplazar, este de aquí B sí se puede desplazar. Cuando yo muevo esto, este punto C se va a mover hacia abajo. Y si este se desplaza, también se va a mover el B para la derecha y por lo tanto el C también va a tener un cierto movimiento hacia la derecha y hacia abajo. Ok, entonces dice, se desea determinar la fuerza de la prensa sobre el bloque para una fuerza dada P. Entonces, esta es la fuerza externa que yo aplico en P. Y quiero averiguar entonces cuánto sería la fuerza, por decirlo así, del que siente el bloque, ¿verdad? Cuando se transmite hasta el punto B. Entonces, la idea de hacerlo con el trabajo virtual es, entonces, es trabajar con las fuerzas que hacen trabajo. Entonces aquí nos dice, considera el trabajo realizado por las fuerzas externas por un desplazamiento virtual delta zeta, solo para las fuerzas P y Q que producen trabajo. Ok, ¿por qué P y Q? Entonces nosotros tenemos aquí nuestro sistema. Tenemos una carga externa, una articulación, este punto B que se puede mover, ¿verdad? Podemos decir que no hay fricción. Entonces aquí estamos aplastando o comprimiendo este bloque. Entonces queremos saber cuál sería la fuerza que siente este bloque cuando se aplica una fuerza pedada. Entonces en el método de trabajo virtual lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a fijar un punto el cual no se va a desplazar. Entonces un punto fijo va a ser, por ejemplo, la articulación en A. Verán que el punto en A no se mueve. Los que se mueven en este caso de este mecanismo ABC son básicamente el punto C y B. Entonces fijamos aquí y trazamos un par de ejes y aquí tenemos el punto A fijo. Aquí estamos dibujando un cuerpo libre como si fuera, digamos, del capítulo 6 que acabamos de ver. Entonces aquí tenemos dos reacciones en A, la fuerza P externa, que es nuestra fuerza de entrada. Tenemos aquí este punto en B, va a tener entonces una normal acá y va a tener la fuerza de la reacción que le hace el bloque sobre el punto B. Entonces, estas serían nuestras fuerzas externas como un diagrama cuerpo libre clásico. Entonces, lo que dice el principio es que vamos a tratar de crear un desplazamiento virtual. ¿Verdad? Un desplazamiento virtual es un desplazamiento que no existe. Es como imaginándonos como si nuestro mecanismo en las partes que se puedan mover se van a desplazar.
¿Por qué decimos que es virtual? Porque como está en equilibrio, está estático, no se mueve. Por eso se habla de virtual. Entonces, lo que vamos a ver es, entonces, si yo aplico esta fuerza P, que es la fuerza de entrada, quiero ver qué es lo que pasa. Entonces vemos que esto de acá se va a desplazar un diferencial de ángulo. ¿Cuál ángulo? Lo puedo definir de cualquier forma, de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, se planteó el ángulo que forma la barra con la vertical. También se pudo haber hecho, por ejemplo, el que forma la barra con la horizontal, ¿verdad? No nos puede afectar mucho. Entonces, identificamos cuál va a ser entonces la variable que asocia a ese desplazamiento virtual de la fuerza de entrada o de las que se puedan mover. Vimos en filminas anteriores que las fuerzas que no hacen trabajo son, por ejemplo, las fuerzas en los pines. Como este es un pin fijo, aquí estas fuerzas no van a hacer trabajo. Luego, la fuerza de la normal tampoco va a hacer trabajo. ¿Por qué? Porque el punto B se mueve como esto es una superficie horizontal, la normal es vertical y por lo tanto el trabajo de la normal es cero. ¿Por qué? Porque siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y por la definición de trabajo, si el coseno es 90 de grados, entonces el trabajo es cero. Entonces aquí nos queda que solamente P y Q hacen trabajo. ¿Por qué? Porque son las susceptibles de movimiento y de desplazamiento. Entonces, en el método lo que hacemos es ubicar las coordenadas de los puntos donde se aplican estas fuerzas susceptibles de movimiento con respecto a un eje de referencia. Entonces, en este caso, el punto C, vean que igualmente se mueve tanto para abajo como para la derecha. Sin embargo, aquí en este gráfico lo que hicieron fue que solamente se tomó en cuenta la componente paralela a la fuerza. Acordémonos de la definición de producto punto, que solamente las fuerzas, el trabajo que al final queda es el producto de la fuerza por el desplazamiento en la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, eh, el punto C se mueve para abajo. Entonces, aquí yo tengo una coordenada YC. Esta es la coordenada del YC. Entonces, el desplazamiento va a ser, por decirlo así, la derivada del YC. En este caso iría hacia abajo en sentido contrario a como se definió aquí. ¿Ok? Igual, el desplazamiento de B, que está asociado a la fuerza Q, ¿verdad? Va, en este caso, a favor de X. Ven que X, cuando esto lo movemos hacia abajo, el punto B se iría hacia la derecha. Entonces, este sería el desplazamiento de B que iría hacia la derecha. Entonces, si esta es la coordenada X de B, el diferencial va a ser, por decirlo así, la derivada diferencial de X de B. Entonces, aquí es como planteamos nosotros entonces la ecuación. Entonces nos volvemos aquí. No sé si hay alguna duda de este planteamiento. Repasando, identificamos las fuerzas que hacen trabajo, las que son, digamos, las fuerzas en las articulaciones, en las reacciones en las articulaciones, por al ser fija, no hacen trabajo. Las fuerzas perpendiculares a los posibles desplazamientos de cero. Ubicamos las coordenadas de todos los puntos de aplicación de las fuerzas, en este caso YC y X de B. Y luego entonces planteamos la ecuación de trabajo virtual. Entonces, el diferencial de trabajo virtual es cero para un desplazamiento virtual. Acordémonos que nosotros estamos asumiendo que el sistema está en equilibrio. Y si está en equilibrio, si yo le hago un desplazamiento virtual y yo lo igualo a cero, entonces yo estoy obligando a decir que las fuerzas que están haciendo ese trabajo tienen que ser cero para que se cumpla esa ecuación que el trabajo sea cero. Entonces, perdón, entonces aquí tenemos que solamente va a ser el trabajo de Q y de P. En este caso, eh, el trabajo va a ser entonces Q, que va para la izquierda, y el X de B va
para la derecha, y aquí P y menos delta Y, que este es menos delta XC es porque el desplazamiento es contrario al YC. Ya ven que el YC va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo, por eso es negativo. Entonces aquí tenemos nosotros la ecuación de trabajo virtual. Entonces ahora, ¿cómo obtenemos XB y YC? Entonces ahí vamos a hacer uso de la geometría del problema. Entonces, en este caso, el x de b, vemos que no tomémonos en cuenta esta parte así como más tenue, en la cual, digamos, demuestra un poco el desplazamiento del mecanismo, sino tomémoslo como a la parte original, tal vez se ve aquí. Entonces aquí nosotros tiramos acá una línea, ¿verdad? Una línea acá, tenemos un triángulo, ahora aquí tenemos un triángulo, que ese triángulo es un triángulo aquí rectángulo, cuya hipotenusa es L. Entonces este lado de acá es el lado opuesto al zeta que se definió acá. Aquí este zeta, ¿verdad? Este mismo zeta es este de acá. Entonces esta es L seno de zeta. Y para llegar de A a B es la suma de dos veces este mismo lado de estos dos triángulos. Entonces sería 2L seno de zeta. Entonces el diferencial de B, en este caso, va a ser igual a la derivada de esta. Entonces va a ser con respecto a zeta, entonces va a ser 2L, la derivada del seno es coseno, entonces sería coseno seno de zeta, ¿verdad? Para el caso del YC sería el otro cateto de este triángulo rectángulo, que es L cos de zeta, es el lado adyacente. La derivada del coseno es menos seno, entonces sería L es constante, entonces sería menos L seno de zeta de zeta. Entonces una vez que derivamos, entonces sustituimos estos delta xc, delta xb y delta yc en la ecuación de trabajo virtual y nos queda esto, ¿verdad? Menos 2ql, ¿verdad? Menos 2lql cos de zeta delta zeta más menos por menos da más pl seno de zeta delta zeta. Y lo que queremos es entonces despejar en este caso q. ¿Verdad? Entonces aquí, asumiendo que este diferencial es diferente de 0, entonces pasamos para la izquierda, entonces nos queda 2ql cos de zeta, simplificamos por el delta zeta, igual a pl seno de zeta, las l se cancelan, y queda seno entre coseno, dividir, y queda 1/2, y el 2 también dividiendo, queda 1/2 de p tangente de zeta. Entonces de esta forma podemos encontrar en función de zeta y estas variables las relaciones que en este caso de la fuerza Q, ¿verdad? Que andamos buscando. Entonces dice aquí, si el desplazamiento virtual es consistente con las restricciones impuestas por los soportes y los conectores, solo el trabajo de las cargas, fuerzas aplicadas y las fuerzas de fricción se van a considerar. ¿Una duda? Ok, bueno, lo otro que tenemos es un término como de eficiencia mecánica. Ahora, siguiendo con este mismo ejemplo, nosotros al mover acá P, ¿verdad? Entonces vamos a obtener una fuerza Q. Esa fuerza Q, ¿verdad? Va a tener que ver con, entonces, por decirlo así, eso va a ser lo máximo que yo puedo obtener de salida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una máquina real vamos a tener una fricción. Entonces, la fricción, por decirlo así, se opone a la fuerza Q. Entonces, cuando se considera el efecto de la fricción, el trabajo de salida se reduce igual a la fuerza Q, a la fuerza P que ya teníamos y la fuerza F de fricción. Esa fuerza de fricción, bueno, ustedes ya lo han visto en física, más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Básicamente es igual al coeficiente de fricción por la normal, ¿verdad? Entonces, al final se despeja, que esto es igual a la normal, y por lo tanto obtenemos una relación en la cual tenemos aquí un efecto de la fricción, ¿verdad? Con el coeficiente de fricción μ. Entonces, ¿cuál es la eficiencia mecánica? La eficiencia mecánica como tal es
la relación que existe entre el trabajo de salida de la máquina, o sea, el trabajo que yo quiero obtener, o también está asociado, por ejemplo, a nivel energético, digamos, cuánto es la energía que yo ocupo salir o potencia de salida, se lo pueden ver así, con respecto a toda la energía, potencia o trabajo de entrada, ¿verdad? En este caso, aquí se está comparando la salida real entre el trabajo ideal, ¿verdad? Acuérdense que el trabajo ideal en este caso es máximo. Entonces lo real va a ser una fracción de ese máximo. Entonces, cómo lo planteo también? Entonces lo planteo como el trabajo de salida, que en realidad es la fuerza Q, que es igual a un medio de, de P tangente de zeta al final, ¿verdad? No sé aquí por qué, aquí quedó, por ejemplo, vean que acá, aquí quedó un medio de P tangente de zeta. Y acá quedó también este factor de acá, ¿verdad? Sacando factor común. Entonces, al final, ¿verdad? Se despeja y la eficiencia, que es la relación de comparación de estas fuerzas Q, al final obtenemos este valor. 1 menos mu cotangente de zeta. Si el mu es 0, o sea, si no hay fricción, la eficiencia es 1. 1 quiere decir 100%. Entonces quiere decir que el trabajo de salida es igual al trabajo de entrada. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros podemos asociar, ¿verdad? Este tipo de máquinas, ¿verdad? O tipo de movimientos utilizando el método de trabajo virtual para también calcular, por ejemplo, la eficiencia que tendría este mecanismo, si fuera el caso. Ok, entonces esto sería lo que corresponde a la sección 10.1 del libro, ¿verdad? Que es el uso de la máquina, digamos, del método del trabajo virtual. Entonces, lo que corresponde ahora, vamos a hacer un par de ejemplos para entonces ilustrar, ¿verdad? El uso de este método para resolver problemas relacionados como los que se ven aquí en la pantalla.